El proyecto moderno nació con una promesa: la ciencia, la tecnología y la organización racional acabarían con el sufrimiento humano. Se creyó que dominando la naturaleza y perfeccionando nuestros sistemas, las miserias que nos habían acompañado desde siempre desaparecerían. Junto con ellas, se irían el caos y la incertidumbre. Tuvimos fe, casi religiosa, en que el progreso técnico nos llevaría, inevitablemente, al progreso humano, que un mundo más ordenado y predecible nos conduciría directo a la felicidad. Las ciudades crecían, los inventos se multiplicaban, las redes conectaban cada rincón del planeta. Todo parecía dirigirse hacia un destino claro: comodidad, seguridad y plenitud. Pero en algún punto del trayecto, algo se resquebrajó. No fueron las máquinas las que fallaron. Ellas cumplían sus funciones con precisión. Lo que comenzó a fracturarse fue el ser humano, esa pieza contradictoria y esencial que quedó relegada del ideal de progreso. Mientras el mundo exterior se organizaba de forma más eficiente y las soluciones prácticas se acumulaban, algo profundo en nuestro interior permanecía en silencio, como si el alma hubiera quedado atrás, sepultada por el ruido y el brillo de la modernidad. En El sueño de un hombre ridículo, el protagonista se reconoce como un ser ridículo desde siempre. Durante su infancia, la escuela y la universidad, esa etiqueta lo acompañó, aunque nunca tuvo el valor de aceptarla. Ya de adulto, descubre que nada importa realmente, que no tiene sentido preocuparse por si el mundo existió antes o existirá después. Esa revelación le trae un inesperado alivio. Deja de cargar el peso de su existencia sobre los hombros, y su sufrimiento desaparece. Pero esta comprensión no lo convierte en un sabio pacífico. Lo transforma en un nihilista, alguien que ve la vida como carente de sentido y valor. No solo se vuelve indiferente al mundo, decide que su propia vida no merece ser vivida. Y, de alguna manera, ese vacío interior resuena con lo que sentimos hoy. Habitamos un mundo donde cada nueva innovación promete, una vez más, que ahora sí seremos felices. Pero la satisfacción no llega. Al contrario, la inquietud se intensifica. Un malestar silencioso parece expandirse justo al ritmo de los avances. Cuanto más se perfeccionan los mecanismos externos, más sentimos ese vacío. Las soluciones se multiplican, las distracciones aumentan, el cuerpo se cuida con precisión, la mente se entretiene sin descanso, pero el alma, esa parte profunda y olvidada, sigue sin ser tocada. Esa dimensión del alma, compleja, impredecible, irreductible, queda fuera de la ecuación del progreso. El error fue pensar que el ser humano podía traducirse en cifras, fórmulas o algoritmos, pero lo que nos impulsa a dudar, sentir, amar o destruir, no cabe en una hoja de cálculo. Lo verdaderamente humano, eso que se contradice, que se quiebra, que resiste, se rebeló contra la frialdad del orden moderno. Y fue Dostoyevski uno de los primeros en notarlo. Lo expresó con fuerza a través de su figura más incómoda: el hombre del subsuelo. No es héroe ni víctima. No representa la virtud ni el vicio. Es un ser que eligió vivir al margen. Desde un sótano existencial, observa el mundo con desprecio y claridad. Mientras otros celebran el avance y se adaptan, él se niega. Rechaza las promesas de un futuro brillante, porque intuye que ese optimismo está contaminado. Percibe una farsa detrás de cada consigna progresista, una mentira disfrazada de ciencia y moral. Como escribió, el progreso no es más que un lento camino hacia el entierro. Por eso, elige el dolor por encima de la comodidad, porque sabe que en el sufrimiento hay algo auténtico. Ve lo que otros evitan, que aunque el mundo moderno ha reducido muchos males físicos, ha intensificado el dolor del alma. Un dolor sin forma ni palabras. Un dolor imposible de curar con avances técnicos. El hombre del subsuelo siente que algo esencial se ha perdido, que no se puede domesticar al ser humano con manuales sobre cómo ser feliz. Y ahí está la gran paradoja que Dostoyevski señala.
El mismo progreso que promete liberación puede volverse una prisión. El Palacio de Cristal no es una utopía, es una amenaza. Representa un mundo donde todo está diseñado, medido, calculado, donde se ha intentado eliminar todo lo impredecible. Pero si ya no existe el riesgo de perder, tampoco existe la verdadera elección. Porque elegir implica peligro, sacrificio, caída. En un sistema donde todo ha sido resuelto por inteligencia artificial, estadísticas o algoritmos morales, el ser humano deja de ser protagonista, se vuelve un engranaje más. Para Dostoyevsky, la libertad no está en obedecer la lógica del sistema. Está en poder decir no, en equivocarse, en elegir lo irracional, solo para demostrar que aún podemos elegir, incluso si eso significa arruinar la propia vida. Ese acto, tan aparentemente absurdo, es un grito de libertad. Y lo sabía. Esta verdad sería rechazada. Porque vivimos en una época que prefiere la comodidad, que cree que eliminar el dolor es lo mismo que alcanzar la felicidad, que se convence de que la eficiencia y la organización pueden suplantar la profundidad humana. Pero no pueden. Esa es la advertencia de Dostoyevsky. Que el progreso, si ignora la dimensión trágica de la vida, puede construir un mundo brillante por fuera, pero muerto por dentro. Ya en Los hermanos Karamazov, lo dijo con claridad. Cuando todos piensan igual, cuando todo se vuelve predecible, basta que uno diga, 2 más 2 son 4, para que estalle la catástrofe. Y en Notas del subsuelo, lo lleva más lejos. Allí muestra cómo incluso si le das al hombre todo lo que desea, comodidad, placer, seguridad, él encontrará la manera de destruirlo. No por maldad, sino porque en esa destrucción, en ese caos, siente que es verdaderamente libre. El hombre quiere sentido, pero cuando lo encuentra muchas veces lo sabotea. Ama el desorden, porque ahí encuentra autenticidad. El hombre del subsuelo elige sufrir porque siente demasiado, piensa demasiado, y ver tanto duele. Pero ese sufrimiento es su forma de resistir a la mentira, su forma de conservar lo humano. Dostoyevsky entendió algo que la sociedad moderna no quiere admitir. A veces, el sufrimiento es lo único que nos conecta con lo real. Y en un mundo donde todo tiende a ser superficial, mantener esa conexión se vuelve un acto de rebeldía. Como diría Albert Camus, la vida es absurda, pero vale la pena vivirla si reconocemos su absurdo. El avance técnico puede mejorar nuestras condiciones materiales, pero no puede darnos sentido. Como escribió Arthur Schopenhauer, el dolor es inevitable porque surge del deseo. Y ese deseo, nunca satisfecho, es lo que nos empuja a buscar respuestas, incluso cuando no hay ninguna. La crítica de Dostoyevsky no es contra el progreso material, es contra el vacío que nace cuando creemos que eso es suficiente. Porque el alma humana no evoluciona al mismo ritmo que la tecnología. Podemos tener rascacielos, internet y medicina avanzada, y seguir odiando, mintiendo, despreciando. Dostoyevsky lo vio con claridad. El tiempo no nos mejora, solo nos cambia de forma. Seguimos cometiendo los mismos errores, disfrazados con ropas nuevas. Por eso, cada promesa de redención a través del progreso termina estrellándose contra el mismo muro, el alma humana. En su obra, Dostoyevsky desmonta la ilusión de una evolución moral automática. No cree que estemos condenados al mal, pero sabe que éste no desaparece con el paso de los años. Solo se adapta. Cambia de máscara. Y la máscara más peligrosa es la que se presenta como virtud. Aquella que se disfraza de bienestar universal, de avance incuestionable, de luz eterna. El hombre del subsuelo encarna la imposibilidad de creer que la modernidad ha resuelto nuestros dilemas más profundos. Es una figura que nos recuerda que el progreso externo no implica una evolución interna, que el error, el sufrimiento y la duda siguen siendo parte de lo humano, y que tratar de erradicarlos equivale a arrancarnos el alma.
La idea de que estamos volviéndonos más civilizados y justos es tentadora. Ofrece consuelo. Nos hace sentir que siempre estamos yendo hacia adelante. Pero basta con mirar con atención para ver que los mismos conflictos siguen vivos. Solo que ahora se visten diferente. El odio no ha desaparecido. Solo ha cambiado de canal. La crueldad, la mentira, el desprecio, siguen ahí. Pero ahora se ocultan detrás de discursos educados, de causas nobles, de hashtags y campañas con buenos modales. El problema no es el avance. El problema es creer que eso, por sí solo, basta para salvarnos. La crítica no es al progreso técnico en sí, sino a la fe ciega en que basta con mejorar el entorno para mejorar al ser humano. La comodidad no es sinónimo de profundidad. De hecho, muchas veces, es justo esa comodidad la que nos adormece, nos desconecta, y sin que lo notemos, nos vuelve más insensibles. Esa es la nueva forma de vacío. El exceso. Exceso de estímulos, de opciones, de datos, y al mismo tiempo, una escasez alarmante de verdad interior. Estamos rodeados de respuestas rápidas, pero cada vez tenemos menos preguntas que importen de verdad. Lo que a veces se vende como optimismo social no es más que una negación maquillada. Negación del dolor, del conflicto, de la duda. En esta cultura, estar bien se volvió un mandato. Cualquier signo de angustia se interpreta como un fracaso personal. La felicidad dejó de ser una experiencia vivida y se convirtió en un rendimiento, en una imagen que hay que sostener. Byung-Chul Han lo dijo claramente. Vivimos en la sociedad del rendimiento, donde ya no se trata de ser, sino de parecer. Esta lógica no quiere individuos libres, quiere personas adaptadas, que encajen, que sigan rutinas, que no molesten. Y quienes sienten demasiado, piensan demasiado o dudan demasiado, no encajan, se sienten fuera de lugar, como si su humanidad fuera un estorbo. Así nos volvemos frágiles emocionalmente, incapaces de enfrentar la pérdida, la frustración, el silencio. A la primera incomodidad, buscamos una distracción, un diagnóstico, un culpable. El mismo progreso que prometía liberarnos, ahora exige que finjamos estar bien todo el tiempo, y quienes no pueden sostener esa fachada, se sienten aún más solos, más rotos, como si fallaran por el simple hecho de ser humanos. Y es en ese punto donde vuelve a aparecer el hombre del subsuelo. Nos habla desde una era en la que sentirse mal es un delito social, en la que ser profundo es un problema, y no encajar es casi una condena. Nos recuerda que no nacimos para encajar en un molde que nunca fue hecho para el alma humana. El error está en pensar que solo evolucionamos cuando todo es cómodo, cuando en realidad es en la incertidumbre, el dolor y la caída donde ocurre el verdadero crecimiento. Como dijo Nietzsche, lo que no me mata, me hace más fuerte. El progreso, si ignora esta dimensión interior, se convierte en una mejora superficial, una fachada bien pintada que esconde el abandono del alma. Hoy vemos a personas que ya no pueden sonreír sin esfuerzo, que están cansadas de fingir fuerza cuando en realidad se están desmoronando por dentro. Cuando el progreso olvida la profundidad humana, no nos convierte en seres libres, sino en sobrevivientes desconectados. Nos dice que pensar demasiado está mal, que sentir demasiado es una enfermedad, que dudar es debilidad. Pero es justamente esa sensibilidad, ese pensamiento crítico, ese dolor sincero, lo que nos mantiene humanos. Carl Jung lo entendió con total claridad. Afirmó que no hay despertar de la conciencia sin dolor, que las personas harán cualquier cosa, por absurda que parezca, con tal de evitar enfrentarse a su propia alma. Por eso, quizá el único progreso auténtico es aquel que nos obliga a mirar hacia adentro, a reconocer el monstruo interno que todos llevamos dentro. En El sueño de un hombre ridículo, Dostoyevsky lleva esa reflexión al extremo. El protagonista sueña con una civilización utópica, pura, luminosa. Pero cuando él llega,
esa inocencia se corrompe. Los habitantes empiezan a mentir, a envidiar, a odiar. Aparecen el sufrimiento, la lujuria, la violencia, y poco a poco esa utopía se convierte en una copia deformada de nuestro propio mundo. Surgen la ciencia, la justicia punitiva, las guerras. Pero lo más devastador es que la felicidad ya no se vive, se analiza. La buscan como si fuera una ecuación, como si bastara con estudiarla para alcanzarla. En vez de amar, desarrollan teorías sobre el amor. En lugar de paz, se obsesionan con el control. En vez de vivir, quieren saber cómo vivir. Y eso, irónicamente, se parece demasiado a nuestro presente. Cuando el protagonista despierta de su sueño, la pistola con la que pensaba quitarse la vida ya no tiene sentido. Ha visto lo suficiente. Ha entendido que la vida, por absurda que sea, tiene un valor inmenso cuando se la ve con los ojos abiertos. Dostoyevski no confiaba en los intelectuales. Confiaba en la gente común, en aquellos que, sin estudiar la vida, simplemente la vivían. Esa fue su filosofía existencial. No busques entenderlo todo. Vive, equivócate, sufre, ama, piensa, pero no huyas de ti mismo. Esa idea ya había sido esbozada por Cervantes en El Quijote, pero Dostoyevski la llevó al centro de su obra. Solo viviéndose, la vida revela su verdad. Hoy, en medio de una era hiperconectada, la soledad es más palpable que nunca. Para escapar de ella, fabricamos versiones idealizadas de nosotros mismos en redes sociales. Nos proyectamos hacia los demás, buscando validación. Pero esa validación es efímera, y muchas veces vacía. Michel de Montaigne lo advirtió. La soledad es necesaria para la claridad mental, y la integridad moral, la constante necesidad de atención, nos vuelve frágiles, sugestionables, dependientes. Nos convertimos en seguidores, en soldados de causas ajenas, en parte, de tribus que no cuestionamos. Pero una idea, una chispa, puede cambiarlo todo. A veces, lo que nos tiene atrapados no es tan sólido como creemos. Un simple cambio de enfoque, una mirada distinta, puede desenredar años de confusión. Como ajustar el lente de una cámara y ver, de repente, con nitidez. La profundidad con la que Dostoyevski comprendió la psique humana es impresionante. En una época donde la psicología no existía tal como la conocemos, él ya hablaba del subconsciente, de las tensiones internas, del vacío existencial. Cuando todos miraban lo material, o lo divino, él miraba hacia adentro. Entendía que ordenar el mundo exterior no basta, que la pobreza puede disminuir, las enfermedades pueden curarse, y aún así, la angustia no desaparece. Porque el problema no es solo la materia, es la falta de sentido, la ausencia de propósito, la desconexión con uno mismo. Eso es lo que revela en Memorias del Subsuelo, cuando escribe: ¿qué es el hombre sin deseos, sin voluntad, sin libertad? Un simple engranaje en una máquina. Y esa es la gran mentira de la sociedad moderna, que podemos ser felices sin alma.